despejado más en Asturias y Cantabria, pero es muy difícil cerca de las ciudades despejar un bonito cielo estrellado. Y a lo mejor con ayuda de todos conseguimos que no haya que hacer cientos de kilómetros para verlo. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna preguntita? ¿Tenéis alguna agenda de dónde vais a parar, a quién vais a contar cosas o vais improvisando sobre la marcha? No, vamos improvisando, por si no os habéis dado cuenta en la poca interacción que ha habido para iniciar esta charla. Y os pido disculpas y gracias a Marta y Lara que lo llevaron. No lo tenemos porque realmente nosotros hicimos un cálculo hasta Copenhague 2.500 kilómetros, 50 kilómetros al día los hacemos sin problema. Ayer hicimos 75 entre Asturias y Cantabria, que con las cuestas es bastante duro. En 50 días llegamos, 50 por 50, 2.500. Hemos puesto un plazo máximo de 90 días para poder ir haciendo y ir visitando los sitios. No tenemos nada fijado todavía. Sabemos que quieren que vayamos a Pamplona, lo cual sería desviarse bastante. Estamos todavía dudando si ir o si no. Y el resto, pues, por donde vaya surgiendo. Realmente, de momento, lo que más nos está triunfando es que yo me acerco a un parque o a un bar donde haya gente, pongo una caja en el suelo, me pongo de pie y empiezo a hablar y un poco de atención lo conseguimos. ¿Y por qué Copenhague? Muy buena pregunta. Copenhague por distintos motivos. Digamos, el motivo ecológico es que Copenhague es un poco como la capital europea de la bicicleta. Fue declarada capital hace varios años, varias veces, y tiene un punto positivo que es más del 50% de los desplazamientos urbanos se hacen en bicicleta. Es muchísimo. Pero por otro lado también queríamos lo de ir hacia el norte de Europa porque no queremos que esto sea, digamos, como concienciar solamente por el sur. Lo que queremos ir a los países donde el consumo energético por habitante es mayor a dar este tipo de charlas. Y Dinamarca, pues aunque tenga su parte ecológica en Copenhague por el uso de las bicicletas, entre calefacciones, industria y tal, tiene un consumo de energía per cápita superior al de España. ¿Y la charla la vas a hacer en francés en Francia? Oui, je parle un peu de français. Lo que no hablo es flamenco, ni holandés, ni alemán tampoco. Pero bueno. A mí me gustaría saber tu opinión, porque yo donde trabajaba antes, yo tenía un compañero de despacho, Miguel, que bueno, tú Lara lo conoces muy bien, que es un tipo allí del CER de 60 años y tal, un poco que está un poco como al margen de todo, ¿no? Es de estos científicos ya que les da un poco igual todo y hacen lo que les da la gana y tal, ¿no? Y se mete con todo el mundo. Y él le preocupaba muchísimo todo el tema de la concienciación sobre el problema del cambio climático y sobre el tema de la energía. De hecho, él pasó de hacer física de altas energías, se pasó a hacer investigación en temas de modelos. Por ejemplo, nos ha mandado hace poco el último paper con modelado que hace de las reservas de petróleo que quedan. Es muy experto también en las de uranio. Bueno, vamos, que estoy contando un rollo. El caso es que discutíamos mucho sobre todos estos temas y tal. Y me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del cálculo de Inglaterra, de que incluso poniendo en Inglaterra toda la superficie llena de paneles o de cosas renovables, pues que aún así no era suficiente la energía para abarcar el propio consumo de Inglaterra. Él hizo ese cálculo en Suiza también, y lo hizo no solo y las conclusiones eran las mismas, y lo hizo no solo para eso, sino también en términos, por ejemplo, de la población, alimentar a la población de Suiza. Él se planteó si era posible alimentar a la población de Suiza con el suelo que hay en Suiza. Él manejaba unos números de eficiencia de cultivo, también del territorio asociado, por ejemplo, a una vaca, a un animal y tal. Y evidentemente no sale ni de lejos. De hecho, Suiza, por ejemplo, el 70% del trigo que consume lo trae de la India, por ejemplo, porque no tienen capacidad para producirlo, bueno, etc. Sí. Total, cuando pones todo esto junto, todo lo que te parece... O sea, la solución a todo esto es que hay que reducir el consumo, porque es que, aunque pongas renovables por todos los lados, es que el consumo que tenemos es básicamente insostenible. Y es insostenible ya ahora con lo que consume el primer mundo. Claro, ya en que los países en vías de desarrollo
consuman lo mismo que aquí, Claro. esto es una salvajada. Claro, y ahí va mi pregunta, porque para mí esta es lo que me interesa de verdad. Todo el mundo quiere que no haya cambio climático y todo el mundo quiere, bueno, pues que no tengamos este problema, digamos. Pero también todo el mundo quiere pues, que se desarrolle en otros países. Pues a nadie le gusta ver, por ejemplo, yo qué sé, pues a países que están muy desfavorecidos, sufriendo y tal y no sé qué, pero en realidad si se desarrollan, el problema va a ser todavía más grande. Claro. Entonces al final la única solución que hay es que empecemos a reducir la población. Es la única solución. Tanto la población no llegaría yo. Es decir, Bueno, pero reducir si no, la población suena mal. A lo mejor bueno, suena mal, reducir el pero, crecimiento de la población. claro, sí que suena pero mejor. ese es el tema, que suena mal, pero es que, o sea, quiero decir, todo el mundo Sí. quiere que tengamos cada vez una vida más cómoda, cada vez con más trabajo, que no haya tampoco pobres en ningún sitio, pero tampoco queremos reducir la población y no queremos cambio climático. Entonces al final esa ecuación a mí me vuelve un poco loco, porque es como... Queremos huevos y pajarinos. Como Claro, ya o sea, quiero comer a todas horas lo que a mí me da la gana y no engordar nada. Bueno, pues ya. No, a ver, por preguntarte la opinión y que... Sí, no. Lo de la población es un serio problema también, ¿no? En noviembre creo que se cruzó, estiman que se cruzara los 7.500 millones de habitantes del planeta. Es una burrada, pero afortunadamente la tendencia es que el número de hijos por pareja está reduciendo. Entonces ya calculan que para el 2100 o así llegue a un máximo en el cual siga creciendo. Creo que se estabilizará en torno a los 9.000 y 10.000 millones. Yo creo que sí que es posible tener una sociedad ecológica con estas poblaciones, porque realmente hay mucha superficie donde se puede poner colectores solares, que es la tecnología solar más eficiente a día de hoy. Y Claro, pero por ejemplo, Inglaterra no podría, ¿no? Con su consumo en actual. Inglaterra lo que tendría es que reducir el consumo. Y digo reducir el consumo porque Inglaterra vende varios millones de coches al año, nuevos. Y ahí es, digamos, una de las partes donde más se puede reducir y meter mano. Digamos que hoy en día uno de los problemas los que yo no hablé es la polución. Tenemos problemas en Madrid y en Barcelona, cada poco están hablando que si la boina, que si se cierra el centro al tráfico de coches. Yo creo que esto llegará un día en el que en casi ninguna ciudad se pueda meter un motor de combustión llevado por una propia persona. Digamos que el derecho de llevar mi propio coche hasta el portal que yo quiera no existe. De momento está un poco como asumido que sí, pero no está escrito en ningún sitio. Llegará un momento en el que los coches tengan prohibido, o como yo espero, que los coches no puedan entrar a ciudades, que solamente pueda entrar el taxista, el transporte público y la bicicleta. Y hoy en día, con los avances que hay en otros campos, por ejemplo, de inteligencia artificial, estos coches que van solos y tal, vamos, llegará un día en el que no necesitaremos vehículos en las ciudades, porque ya estarán disponibles esos públicos para todo. Esto ya reducirá muchísimo el consumo. De hecho, es que el paisaje típico de una ciudad es un montón de coches aparcados. Hay por ahí cálculos, calculan que aproximadamente el 30 al 50% del espacio público está dedicado solamente a coches, a aparcar coches en cualquier ciudad. Más luego todo el espacio que tienen para que circulen los coches y otros vehículos. Pero al final, digamos que los coches a día de hoy son los reyes de las ciudades, de todas las ciudades, ya sea enorme tipo Madrid y Barcelona, o ya sea pequeña como es Oviedo, Gijón o Santander. Y las emisiones que son una burrada. Ahí se puede atajar el problema y reducir Sí, bastante. o sea, yo creo que soy un poquito de los que has comentado al principio, un poco drásticos y un poco pesimistas y un poco tal. Y seguramente es un rasgo de mi carácter y yo tengo razón, pero bueno, creo que soy un poco así. Pero a mí me cuesta un poco verlo así, digamos, en la global picture, me cuesta un poco ver cómo... O sea, porque te quiero decir, sí, quitamos los coches. Pero es que, por ejemplo, tú dices ahora allí en Barcelona, ¿no? Donde está la SEAT o donde está el no sé qué, que quitas esa fábrica y de repente tienes 15.000 parados. Y claro, todo el mundo quiere cambio climático, pero si le tocas el trabajo, ya... O sea, perdón, todo el mundo no quiere el cambio climático, pero, o sea, quiero decir, vivimos en un modelo económico que todo es proyectivo hacia arriba, todo se espera que suba... de hecho, bueno, la mayor parte de los parámetros económicos
son casi expansivos, ¿no? Más consumo, más dinero, más transacciones, más no sé cuánto. Cuando un país deja de crecer un poquitín, o cuando un país, digamos, desacelera su crecimiento, ¿no? Ya se habla de que está en crisis y tal. Ese sistema capitalista en el que vivimos de esa manera, es que yo no sé si es compatible verdaderamente con salvar los recursos naturales, porque es que vivimos en un sistema económico que se basa en consumirlo todo hasta que explote, hablando llanamente. Sí, y puede que tengas razón, pero es algo en lo que yo intento no meterme para no abrir demasiados campos. Sí. Yo de momento voy a No, no, sí, sí. Y listo, pero sí, no, tu aportación es que probablemente sea cierta. Realmente cuando hablamos también de mejorar la vida en los países del tercer mundo, a lo mejor no tenemos nosotros que seguir creciendo, sino a lo mejor incluso de crecer. Es que una conversación que tuve en el CER con determinadas personas, ¿no? Hablábamos precisamente de Torlavega, de las fábricas que hay ahí en Torlavega, estábamos hablando, y claro, no, es que hay que poner mejores filtros y hay que hacer una inversión más fuerte en que se reduzca la contaminación. Bien, vale. Pero en el mundo en el que vivimos, si haces eso, lo que estás haciendo es aumentar los costes de producción, con lo cual potencialmente, pues igual la plantilla la tienes que reducir un 15%. Entonces vete a Torlavega a decir que 15% la calle. Pero es el mundo en el que vivimos, entonces claro, hay que concienciar a la gente, pero es que hay que concienciar a la gente que hay que perder. O sea, que es que a lo mejor la solución es que tú no tengas trabajo. Claro. O la solución a lo mejor es que tú dejes de irte de fin de semana a Londres, porque las emisiones de los aviones, por ejemplo, también son... Es una burrada. Es una burrada lo que emiten los aviones. Sí, Y claro, ahora yo tengo muchos amigos que están muy metidos en el tema de la ecología y que están muy metidos y ojo, y hacen cosas geniales y les encanta, pero bueno, también son chicos del mundo y les encanta irse cada 3 semanas, me voy a Londres o me voy a tal o me voy a no sé qué, me voy a no sé cuánto. Es el modo de vida que tenemos ahora y va a haber que cambiarlo. Y yo creo que drásticamente en algún momento. Y bueno. Sí, pero sí, es que estar a 30 grados en tu casa en invierno, ¿sabes? Que a todo el mundo le gusta. Más a nosotras, a ellos más a 25. A mí sí me gusta, pero no lo hago. O sea que sí, es complicado. A mí me parece complicado. Bueno, y lo que hacéis me parece absolutamente brillante y genial, ¿no? Me encanta. Pero sí, yo soy de los pesimistas, eso. Bueno, ¿Vais en tienda de campaña? Sí, vamos en tienda de campaña. ¿Y las fechas, cómo las habéis elegido también? Porque ya acabé contrato el 31 de diciembre y tenía pendiente distintos trabajos. Lo lleváis pensado ya esto de tiempo, entonces era... Desde noviembre más o menos. Lo llevamos pensando. Ha sido 2 meses para preparar esto, trabajando a la vez. Ha sido poco tiempo. Si os animo a que hagáis algo parecido, que a mí solo llevamos una semana y ya nos está pareciendo enriquecedor. Os animamos a que hagáis algo parecido algún día. No lo preparéis en solo 2 meses. Tomadlo con un poco más de calma que nosotros. Nuestra última semana en Oviedo fue un estrés y una locura. Pero quitando eso, nos está gustando, nos estamos pasando bien, conociendo mucha gente y esperamos que haya unos resultados positivos. Y la tienda de campaña es porque mola. La última tienda que tuvimos en tienda de campaña dormimos en la terraza de un chiringuito en Llanes. Directamente amanecimos con una puesta de sol espectacular y nada, es una forma de disfrutar un poco de la naturaleza teniendo unas emisiones mínimas. Y si tenemos unos sacos de 8 grados bajo cero, temperatura confort. De momento dormimos aquí en Llanes, fue antes de ayer, hacía frío, pero en el saco no entrabas con nada de ropa. Teníamos que entrar en ropa interior, porque si no hacía demasiado calor. Así que esperemos ir añadiendo capas de ropa según vayamos haciendo. Yo tengo otra pregunta. Antes dijiste lo de Inglaterra y esos cálculos que hicieron, pues lo que acaba de comentar también Pablo,
de cuántas energías renovables hay que poner y que no son suficientes y que entonces pensaban a lo mejor en utilizar el desierto del Sáhara, dijiste. Yo que no tengo ni idea de cómo funcionan ni las células solares ni nada, ¿cómo de eficiente es tener tus células solares tan lejos de donde quieres llevar la energía? Pues está claro que el transporte y las conversiones necesarias en el camino resta energía. Pero bueno, se puede hacer el cálculo y te puede salir razonable. Más que nada porque el Sáhara es enorme. Pero realmente a mí esta medida me suena un poco a medida de energía ficción, podemos llamar, ¿no? Es algo que podrías hacer, pero uff. Porque además has comentado que el 25% se pierde, ¿no? Sí, por ahí aproximadamente. Es bastante. En los transformadores se pierde mucho, no sé si notáis ese zumbido que emiten así, es de 50 Hz, eso es debido a la dilatación y compresión de los núcleos de hierro que hay en el interior. Cada vez que pasa el campo magnético alterno por el medio, se dilatan, crecen y eso está generando, eso se calienta, los típicos efectos Joule y todo lo demás, y ahí se pierde una borradísima energía. La verdad es que hay muchísima investigación en cosas de materiales, porque reducir un 5% o un 2% el consumo energético de eso es salvar una millonada a las grandes empresas. Oye, yo tengo otra pregunta. Bien. Cuando discuto con gente en los bares, cosa que por otra parte me gusta mucho hacer, pues siempre hablo, este es un tema, Cataluña y tal, son temas así como muy importantes, ¿no? Candentes. Siempre me encuentro con mucha gente, sobre todo, pero sobre todo suelen tener un perfil de ingenieros, que cuando yo presento ahí toda mi mierda catastrofista y tal, al final, pues siempre, se pone de manifiesto que tenemos un consumo demasiado grande, que va creciendo, que no parece que haya nada y que los combustibles fósiles se tendrán que acabar. O sea, la pregunta es cuándo, pero vamos, que se tienen que acabar es evidente, porque son... O sea, total, que al final siempre me dicen, bueno, pues algo se inventará. Me hacen ese argumento. Y tú, seguro que te lo han hecho a ti también. ¿Cómo lo rebates tú? Para armarme yo de ideas para cuando voy a los bares. Es que algo se inventará, es como lanzar un dado. Puede Claro, que salga lo que tú quieras, puede que no. Y realmente hay muchos casos de investigación que se ha invertido mucho dinero en ITER, o sea, las reacciones de fusión controladas para producir energía eléctrica es uno de ellos. Se lleva en ello un montón de años y se sigue avanzando. El Alzheimer es otro que es un clásico. O sea, muchas agencias de investigación, americanas, las europeas, han invertido un montón de dinero desde hace casi 30 años y digamos que los resultados son no tan buenos como los que esperaban. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo soy investigador, defiendo la investigación a muerte, el país que lo invierte va a quedar apartado y ser un sitio donde todos sean camaleros para atender a los turistas que vienen a otros sitios, por resumir, pero que no es milagroso, no se puede obtener los resultados cuando se quiere. Yo creo que es una idea muy peligrosa esa, y no consigo, cuando yo lo comento y tal, no consigo nunca convencer a las otras personas. Es que yo opino igual que tú, es decir, a ver, hay que invertir en ciencia, pero no es milagroso. O sea, por ejemplo, no está garantizado que vayamos a encontrar una nueva tecnología que vaya a permitir el desarrollo energético y económico que tenemos ahora. No está garantizado y no tiene por qué ser verdad que dentro de X años se va a descubrir algo, igual no. Sin embargo, jolín, hay mucha gente que está muy convencida de que, y es como una fe totalmente ciega, ¿no? en la ciencia, pero eso, claro, les tranquiliza muchísimo y les hace un poco de poner distancia con el problema, ¿no? Porque dicen, bueno, algo se inventará, algo harán, que cuando se acabe esto, pues ya empezarán a hacer alguna otra cosa y tal. Y a mí me parece peligroso porque, bueno, en fin, pues... Es paradójico, con lo que le importa un pito a la gente de la ciencia, pero la confianza que tienen en ella, ¿eh?
Confianza ciega completamente. Dices tú, o sea, me da igual que inviertan o que no inviertan, pero seguro que algo aparecerá. Claro, pero al final con eso justifican el que las cosas se hagan como están ahora, porque digo, bueno, ya está. Cuando se acabe el petróleo, pues cogemos otra cosa. Yo, un ejemplo que hice varias veces que es la diferencia entre un simulador de fútbol y el fútbol real. En simulador de fútbol tú te compras mejores jugadores y estadísticamente vas a ganar casi todo. Pero en el fútbol real llega el Leganés y elimina al Madrid. No pasa nada, es así. Y si no fuera así no sería divertido. Claro, por mucho que inviertas en ciencia, si inviertes mucho en ciencia vas a tener resultados muy buenos. Pero en un único problema, por mucho que inviertas en él, no lo sabes. No sabes qué vas a tener. Nucleares. Nucleares es una opción. Yo soy pro nuclear. Creo que Porque otras a la veces que gente hablo no de le importa la ecología, ciencia. la guerra esta de los nucleares también. Pero por ejemplo, O la las gente confía en la nucleares, ciencia, pero no en las nucleares porque están demonizadas. Y nuestros genes. mi compañero Miguel, que él empezó, de hecho, lo primero que empezó a hacer fue papers con temas de las reservas de uranio. O sea, las reservas que hay de uranio en la Tierra son todavía más pequeñas que las de petróleo. Vamos, en relativo a lo que se puede consumir y tal y no sé qué. De hecho, antiguamente venía el 80% venía de unas minas de Canadá que están ya agotadas, ya no se extraen más, se han acabado. ¿Cuál es la eficiencia relativa de uno respecto al otro? O sea, es mucho más eficiente. O sea, no hablo de cantidad, no estoy igualando cantidad de petróleo con cantidad de uranio, pero el equivalente de uranio que te haría falta para dar esa energía es mucho menor que el... Bueno, según Miguel, vamos, yo no tengo ni idea, pero él en sus papers era el mensaje que lanzaba. Y ahora queda en Australia, en Namibia un poco, en Mali, que casualmente lo invadió Francia, Casualmente. un país totalmente alimentado con centrales nucleares. Casualmente lo inventó Francia por un tema de religión. No se está tratando de sintetizar o así, en plan en laboratorio. No, o sea, al final el uranio, lo que es el componente, lo tienes que sacar de la Tierra. O de cometas. Aquí no había Y minas. puedes en hacer España. lo mismo con algo parecido. En como el Salamanca. sodio, Intentaban el hacer un pero uranio no es tan sintético, que efectivo, lo llaman, que también. no sé exactamente qué tiene ni cómo lo hacen, pero sí que he leído yo algo también recientemente. Yo he leído que intentan reaprovechar, por ejemplo, de ojivas nucleares y de otras sustancias, transformarlas en combustible. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Pero... Yo tampoco. Es que, jolín, 4 años con este señor en el despacho me llenó la cabeza de... Bueno, y tú a él, ¿eh? de datos que seguro que era mi todo y todo, pero él estaba súper concienciado con todo esto. Nada, la verdad es que, ya como última frase, es que es un problema grave. Es un problema grave. Que el problema es que es un problema a muchos años vista, no es inmediato. Y entonces esto está haciendo que nos preocupemos todos.